¿Sabías que tu lengua puede ser una de las herramientas más poderosas para activar tu energía espiritual? La Biblia lo afirma con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Este versículo revela una verdad profunda. Tus palabras no solo afectan tu entorno, también moldean tu realidad espiritual. Hoy veremos cómo el uso correcto de tu lengua puede desatar bendición, sabiduría y propósito en tu vida, alineándote con la voluntad de Dios. Te mostraremos cómo tus palabras pueden ser un canal de vida o una fuente de destrucción, según cómo las uses. Este mensaje no es solo una advertencia, sino una invitación a transformar tu manera de hablar y con ello tu camino espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando usas tu lengua con propósito? Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios trajo existencia a lo invisible. Con solo hablar, el universo fue formado. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esta no es solo una afirmación poética, es una verdad espiritual con implicaciones profundas. Las palabras no son simples sonidos, son portadoras de vida o de muerte, de creación o de destrucción. Cuando Dios nos creó a su imagen, también nos dotó de ese poder. Nuestra lengua, muchas veces subestimada, guarda una potencia espiritual que puede activar o apagar los cielos sobre nosotros. Y sin embargo, tampoco lo entienden, tampoco lo usan como Dios lo diseñó. La lengua es ese órgano pequeño que puede encender fuegos o apagar tempestades, sanar corazones o herirlos para siempre. No es coincidencia que Santiago, el hermano del Señor, se refiere a ella con tanta seriedad. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3-5. Esta declaración no es una advertencia ligera, es una revelación del campo de batalla que representa nuestra boca. En ella se juega la paz, el destino, la bendición y la comunión espiritual. ¿Cuántas veces nuestras palabras han detenido lo que Dios quería hacer en nuestras vidas? ¿Cuántas veces, por no saber usar nuestra lengua con sabiduría, hemos cerrado puertas que ya estaban abiertas? Cuando comprendemos que nuestras palabras están revestidas de autoridad espiritual, todo cambia. Ya no hablamos solo por hablar, sino que cada frase que pronunciamos se convierte en una semilla sembrada en el mundo espiritual. Jesús lo dejó claro al decir, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. No se trata solo de los grandes discursos, sino también de las palabras cotidianas, aquellas que lanzamos sin pensar, en momentos de enojo, de queja, de desesperanza. La lengua sin dirección divina se convierte en un instrumento de caos, pero cuando se alinea con la voluntad de Dios, tiene el poder de transformar ambientes, levantar al caído y declarar victoria donde todo parece perdido. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra de forma poderosa el impacto de una palabra bien dicha bajo la dirección de Dios. El profeta Elías se presentó ante Acab y declaró: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera Reyes 17:1. Y así fue. Una nación entera fue sacudida por la sequía, no por un ejército, no por una catástrofe natural, sino por la palabra que salió de la boca de un hombre consagrado. Esa palabra no fue fruto del impulso ni del enojo, fue el resultado de una intimidad profunda con Dios. Elías sabía que su lengua no era suya, era un canal de obediencia. Comprendía que hablar en nombre del cielo requería pureza, discernimiento y una vida rendida. Cuando Elías volvió a hablar 3 años después, fue para anunciar la restauración. Sube, come y bebe,
porque una lluvia grande se oye. Primera Reyes 18:41. La misma boca que detuvo la lluvia, ahora la desataba. No era magia ni manipulación espiritual, era autoridad basada en la obediencia. Hoy día muchos creyentes anhelan ver milagros, cielos abiertos y cambios sobrenaturales en sus vidas, pero siguen usando su lengua para maldecir, quejarse y declarar ruina. No han entendido que su boca debe ser un altar, no un basurero. Un altar donde se ofrezcan palabras de adoración, fe y esperanza. Porque el lenguaje que agrada de Dios no es el que repite versículos vacíos, sino el que nace de un corazón transformado. David, el salmista, conforme al corazón de Dios, entendía este principio mejor que nadie. Por eso clamaba: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Él sabía que no podía confiar en su propia lengua, que necesitaba la intervención divina para no pecar con ella. No pedía que Dios le ayudara solo a vencer enemigos, sino que cuidara su boca, porque en ella se libraban batallas espirituales, tanto o más importantes que en el campo de guerra. Si nuestras palabras no son guiadas por el Espíritu Santo, se convierten en herramientas del enemigo. Con ellas podemos destruir matrimonios, desmoralizar a nuestros hijos, dividir congregaciones, maldecir nuestro propio futuro. Por eso la Biblia no guarda silencio respecto a la lengua, la exalta como un arma y nos instruye a entrenarla como tal. Pero no basta con no hablar mal. Muchos creen que controlar la lengua es simplemente evitar decir groserías o no gritar. Pero es mucho más profundo. Se trata de aprender a hablar en línea con el cielo, de decir lo que Dios diría, de transformar conversaciones vacías en fuentes de vida. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Esta es una invitación a usar la lengua como canal de gracia, no para impresionar con discursos religiosos, ateas, sino para elevar, sanar y bendecir. Porque hay palabras que restauran la fe, que limpian el alma, que abren el entendimiento y reavivan el propósito. Y esas palabras solo pueden salir de una lengua rendida al Espíritu. Pensemos en Jesús. Él no solo hablaba, ministraba con su boca. Cada palabra que salía de sus labios era espíritu y vida. En Juan 6:63 dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esa debe ser nuestra meta. Que lo que decimos cargue el mismo poder, no por nuestra perfección, sino por nuestra conexión con Él. Porque hablar bien no es una habilidad humana, es un fruto espiritual. No se trata de ser elocuentes, sino de ser obedientes, de dejar que el Espíritu Santo tome control total de lo que decimos, cuándo lo decimos y cómo lo decimos. Porque muchas veces una frase dicha en el momento correcto puede cambiar una vida para siempre, pero también una palabra fuera de tiempo puede causar heridas que durarán años. No olvidemos el episodio de Moisés. A pesar de su cercanía con Dios, un momento de descuido con su lengua le costó entrar a la tierra prometida. Cuando golpeó la roca y habló con ira al pueblo, no honró a Dios con sus palabras. Y Jehová dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Números 20:12. Este relato no es solo una historia antigua, es una advertencia vigente. Incluso los siervos más cercanos a Dios pueden quedar fuera del cumplimiento de su promesa si no cuidan su lengua. Porque la lengua no solo revela el estado del corazón, también determina el rumbo del destino.
Hay creyentes que oran con fervor, que sirven con dedicación, que ayunan y buscan a Dios intensamente, pero que no ven avance porque su boca cancela lo que sus rodillas construyen. Oran por bendición, pero luego se quejan. Piden dirección, pero luego murmuran. Claman por cambios, pero sus labios siguen repitiendo las mismas palabras de derrota. No han entendido que su lengua puede ser la llave que abre el cielo o el cerrojo que lo mantiene cerrado. Por eso, el primer paso para activar tu energía espiritual no es hacer más, sino hablar diferente. Y hablar diferente solo es posible cuando piensas diferente. Y pensar diferente es fruto de una mente renovada por la palabra. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa transformación comienza en la mente, pero se expresa en la lengua. Porque lo que sale de tu boca revela lo que vive en tu mente. Y si tu mente no está llena de verdad, tu lengua no puede ser instrumento de vida. No podemos seguir repitiendo frases heredadas del mundo como si fueran inofensivas. Esto siempre me pasa a mí. Nada me sale bien. Yo no tengo suerte. Mi familia está maldita. Mi vida es un fracaso. Esas palabras son decretos espirituales que afectan nuestra atmósfera y bloquean la acción de Dios. Pero cuando la lengua es redimida por el poder de Cristo, todo cambia. Empezamos a declarar lo que Dios dice: soy cabeza y no cola. Deuteronomio 28:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Estas no son frases motivacionales, son verdades eternas que cuando son dichas con fe transforman realidades. No porque la palabra tenga poder por sí sola, sino porque está alineada con el corazón de Dios. Es entonces cuando la lengua se convierte en espada, en escudo, en instrumento de luz. En el libro de Proverbios, Salomón escribió con sabiduría divina: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:4. Este versículo encapsula el propósito de esta enseñanza. La lengua puede ser un árbol de vida, dar fruto abundante, sombra en el desierto, alimento en medio de la escasez, pero también puede ser la causa del quebranto más profundo. Y tú decides qué será. Cada vez que hablas, estás sembrando. Y lo que siembras hoy con tu lengua, lo cosecharás con tu vida. Por eso hoy más que nunca es urgente rendir nuestra lengua al Señor. No para callarla, sino para consagrarla. No para evitar hablar, sino para aprender a hablar como el cielo habla. Porque una lengua ungida no necesita muchas palabras para cambiar una atmósfera. A veces basta una frase guiada por el Espíritu para traer restauración a una familia, esperanza a un corazón roto, dirección a un alma confundida. Pero para llegar a ese nivel es necesario entender que la lengua no puede operar libremente. Debe estar sujeta al Espíritu, debe ser entrenada en la verdad, disciplinada en el amor, forjada en la oración. Hoy, más que nunca, Dios está buscando personas que usen su lengua como Él usó la suya, para crear, para sanar, para liberar, para afirmar. Jesús no solo predicaba, hablaba con propósito, no desperdiciaba palabras. Cada una llevaba unción. Cada una traía revelación. Y ese mismo espíritu que estaba en él, ahora habita en nosotros. No somos llamados a hablar como el mundo habla, sino como embajadores del cielo. Porque nuestras palabras no solo afectan lo visible, también lo eterno. Ahora es el momento de preguntarte: ¿cómo estás usando tu lengua? ¿Está edificando o destruyendo? ¿Está alineada con la voluntad de Dios o repitiendo las mentiras del enemigo?
está activando tu energía espiritual o apagándola lentamente con cada queja, cada crítica, cada palabra hueca. Es tiempo de despertar a esta verdad, de asumir la responsabilidad de cada palabra que sale de nuestra boca. Porque cuando lo hagamos veremos cómo nuestra vida espiritual se eleva, cómo se abren puertas, cómo cambia nuestra atmósfera. Porque la lengua, cuando se usa como Dios la diseñó, se convierte en el canal por donde fluye el poder del cielo. Las palabras que salen de nuestra boca no desaparecen en el aire, no se disuelven en el tiempo sin consecuencias. La Biblia nos revela que cada palabra pronunciada tiene un peso espiritual, un eco que puede abrir puertas al cielo o a las tinieblas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Esta advertencia de Jesús no es una figura retórica, ni una exageración. Es una declaración directa sobre la seriedad espiritual del lenguaje. Cada expresión verbal tiene un efecto real en lo invisible. Por eso, cuando se usa la lengua para declarar lo negativo, para maldecir, criticar o sembrar duda, se activan dinámicas espirituales que van en contra del propósito divino para nuestras vidas. Desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento, Dios nos muestra el impacto devastador que puede tener una palabra contraria a su voluntad. Cuando los espías enviados por Moisés regresaron de Canaán, 10 de ellos hablaron con miedo y derrota, diciendo que era imposible conquistar la tierra prometida. Aunque la tierra era buena, sus lenguas se alinearon con la incredulidad y no con la promesa. Y así fue como su generación entera quedó fuera de la herencia que Dios tenía para ellos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Números 13:32. Esas palabras no solo desanimaron al pueblo, sino que provocaron la ira de Dios, quien juró que ninguno de los que murmuraron entraría en Canaán. No fueron los gigantes de la tierra quienes los vencieron, fue su propia lengua. Declararon derrota y la derrota se manifestó. El uso irresponsable de la lengua no solo nos afecta a nosotros, sino que también contamina a los que nos rodean. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Colocada entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. Santiago 3:6. Esta imagen no es simbólica. La palabra hablada tiene la capacidad de infectar el ambiente espiritual. Cuando una persona habla negativamente, sus palabras pueden generar división, temor, desánimo y destrucción. Lo que comienza como una simple queja puede terminar convirtiéndose en una atmósfera opresiva que afecta a toda una familia, una congregación, incluso una comunidad entera. Las Escrituras nos muestran que el enemigo no necesita siempre usar grandes ataques para destruir a un hijo de Dios. Muchas veces solo necesita un corazón dispuesto a hablar sin filtro, una lengua que no ha sido sometida a la dirección del Espíritu Santo. En el desierto, el pueblo de Israel fue testigo de milagros impresionantes. El mar se abrió, el maná cayó del cielo, el agua brotó de la roca. Sin embargo, con frecuencia murmuraban, se quejaban y hablaban contra Moisés y Aarón. Cada vez que lo hacían, provocaban una interrupción en el fluir de la bendición. Y murmuró toda la congregación contra Moisés y Aarón en el desierto. Éxodo 16:2. Esas murmuraciones no fueron simples expresiones humanas de cansancio. Fueron actos espirituales de rebelión que detuvieron el avance del pueblo.
Cuando hablamos negativamente no solo expresamos una emoción pasajera, muchas veces estamos contradiciendo directamente lo que Dios ha dicho. Si Dios ha prometido sanidad, pero declaramos enfermedad constantemente, porque estamos deshonrando su palabra. Si ha prometido provisión, pero seguimos declarando escasez con nuestras palabras, estamos resistiendo su obrar en nuestras vidas. No se quejen unos contra otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Santiago 5, 9. Aquí la queja no es vista como algo inofensivo, sino como una transgresión que puede traer juicio. El poder de la palabra negativa es tan real que incluso puede obstaculizar la acción de Dios en nuestras vidas. Jesús, al regresar a Nazaret, se encontró con un pueblo incrédulo. A pesar de ser el Hijo de Dios, no pudo hacer muchos milagros allí. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Esa incredulidad no era silenciosa, estaba acompañada de palabras de duda, de comentarios que cuestionaban su autoridad y su origen. Las palabras que no reconocen lo que Dios puede hacer levantan barreras espirituales. La incredulidad no comienza en el pensamiento, comienza en la lengua, porque es allí donde se declara si se cree o no se cree. La lengua también tiene el poder de reforzar ciclos de opresión espiritual. Cuando se repiten frases de derrota, maldición o desánimo, esas declaraciones se convierten en estructuras mentales que perpetúan la esclavitud. Así como pensó en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Lo que uno piensa lo termina diciendo, y lo que se dice repetidamente se convierte en verdad vivida. Esta es una de las estrategias más sutiles del enemigo. Convencer a los hijos de Dios de hablar desde la herida, desde la escasez, desde la derrota. Así, sin saberlo, se convierten en sus propios saboteadores espirituales. No se puede subestimar la seriedad de lo que se pronuncia. Las Escrituras están llenas de exhortaciones para cuidar la lengua. No porque Dios quiera restringir la expresión, sino porque sabe que en la lengua se manifiesta la dirección del corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12:35. Lo que se dice es fruto de lo que se cultiva en lo interior. Por eso, una lengua que constantemente critica, se queja, juzga o murmura, revela un corazón que no ha sido transformado. Y ese corazón difícilmente podrá ser vehículo de bendición. La palabra de Dios advierte incluso que hay palabras que son como espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. No es una metáfora, es una realidad espiritual. Cada vez que se lanza una crítica sin misericordia, cada vez que se declara una sentencia de condenación o se siembra discordia, esas palabras hieren el alma de otros como si fueran cuchillas. Por eso, Dios aborrece la lengua mentirosa, la lengua que causa divisiones entre hermanos, la lengua que inventa maldad. No es solo una conducta incorrecta, es una abominación espiritual. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Proverbios 6, 16, 17. El lenguaje negativo tiene la capacidad de oscurecer el espíritu. No es solo un tema emocional. Las palabras cargadas de queja, duda, juicio o resentimiento crean una atmósfera espiritual densa que apaga la sensibilidad al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19. Esta advertencia va más allá de los actos externos. Una de las formas más comunes de apagar al Espíritu es permitir
que nuestras palabras contradigan la verdad de Dios. Cuando alguien comienza a repetir que no vale nada, que todo está perdido, que nunca saldrá adelante, esas palabras se convierten en una neblina que opaca la visión espiritual. El alma se vuelve insensible y el corazón se endurece. La palabra de Dios es clara en que de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, si lo que abunda es queja, crítica, duda o resentimiento, eso es lo que la lengua manifestará. Y si eso es lo que se manifiesta, eso es lo que se activa en el mundo espiritual. No se puede activar la energía espiritual de Dios con una lengua que contradice su verdad. La lengua fue creada para alinear lo visible con lo invisible, para unir el cielo con la tierra, no para oponerse a lo que Dios ha declarado. Cuando se usa para lo contrario, esa lengua pierde su poder, se convierte en un instrumento roto, sin dirección, incapaz de edificar. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hace un llamado urgente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Esta instrucción no está orientada solo a la buena convivencia, es una directiva espiritual. Las palabras corrompidas, que incluyen quejas, críticas sin redención, rumores, chismes y declaraciones de derrota, no solo no edifican, sino que contaminan la fe, la unidad, la esperanza y la claridad espiritual. Las palabras que no vienen del Espíritu no aportan vida, y si no aportan vida, entonces propagan muerte. El llamado es claro, la lengua debe estar consagrada. No se puede usar para bendecir y maldecir, para orar y para quejarse, para adorar y para criticar. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:10. Esta contradicción es una de las causas por las que muchos creyentes no ven frutos espirituales. Porque un manantial no puede dar agua dulce y salada al mismo tiempo. Si la fuente no ha sido purificada, la lengua seguirá siendo fuente de confusión y doblez. Y donde hay doblez, no hay poder espiritual. En la dimensión espiritual no hay neutralidad. Cada palabra que se pronuncia está alineada con el reino de Dios o con el reino de las tinieblas. Por eso Jesús enseñó que nuestras palabras tienen consecuencias eternas. No solo reflejan el estado del corazón, sino que son usadas como evidencia delante del trono. Tus palabras te condenarán o te salvarán. Mateo 12:37. Si se quiere activar la energía espiritual, si se quiere vivir bajo cielos abiertos, si se quiere caminar con autoridad, la lengua debe ser purificada. Debe ser sometida a la verdad de Dios, alimentada con su palabra, dirigida por su espíritu. Es urgente que los hijos de Dios comprendan que no pueden hablar igual que el mundo y esperar resultados del cielo. No pueden repetir lo que escuchan en conversaciones carnales, noticieros llenos de temor o redes cargadas de confusión y pretender que su atmósfera espiritual se mantenga limpia. La lengua no fue diseñada para amplificar el caos, sino para establecer el orden divino. Cada palabra debe ser seleccionada con sabiduría, evaluada con discernimiento, pronunciada con propósito. Porque una lengua que habla por impulso es como un soldado que dispara sin apuntar, tarde o temprano causará daño. En este momento hay promesas que están suspendidas esperando una declaración correcta. Hay cadenas que no han sido rotas porque la lengua sigue confesando derrota. Hay milagros que no han ocurrido porque las palabras no han preparado el terreno de la fe. El cielo no responde a la queja, responde a la fe. Y la fe no es silenciosa, se manifiesta en la lengua. Creí, por tanto hablé. 2 Corintios 4:13. Este es el patrón espiritual.
Lo que se cree, se declara. Y lo que se declara en fe, activa el poder de Dios. Cuando se comprende la responsabilidad que conlleva cada palabra, el lenguaje cambia. No por temor, sino por convicción. No por religiosidad, sino por revelación. Porque la lengua no es simplemente una herramienta comunicativa. Es una herramienta profética. Con ella se puede edificar o destruir, abrir puertas o cerrarlas, avanzar o retroceder. Y quien desea activar su energía espiritual debe comenzar por consagrar su lengua al servicio del reino. Las palabras tienen la capacidad de levantar lo caído, de traer luz donde hubo oscuridad, de restaurar lo que parecía perdido. Esta verdad no nace de una filosofía humana, sino del corazón mismo de Dios. Desde el inicio, su voluntad fue que nuestras bocas sirvieran como instrumentos de bendición, como canales por los que fluye la vida divina. La boca del justo es manantial de vida. Proverbios 10:11. Este pasaje revela el diseño espiritual de nuestra lengua. Una fuente continua que puede dar vida, restaurar la fe y activar la bendición. Pero esto no sucede automáticamente. Para que la boca se convierta en manantial, primero debe estar alineada con la palabra viva de Dios. El acto de confesar en el contexto bíblico no se refiere solo a reconocer un pecado o a declarar una verdad superficial. Se trata de una proclamación activa, cargada de fe, dirigida al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. La confesión positiva no es optimismo vacío, es la reafirmación de las promesas eternas. Es decir, con certeza lo que Dios ha hablado, incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. En Hebreos 10:23 leemos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta exhortación apunta directamente a nuestra boca. Mantener firme la confesión no se trata de repetir frases por rutina, sino de mantener viva la declaración de fe en medio de la batalla. Cuando Jesús se enfrentó al desierto y al tentador, no peleó con silencio, tampoco con argumentos humanos. Respondió con la palabra. Cada ataque del enemigo fue respondido con una declaración firme. Escrito está, Mateo 4:4. Esta estrategia no solo fue eficaz, fue perfecta. Jesús nos mostró que el poder no está en gritar más fuerte, sino en declarar lo que ya ha sido establecido por Dios. Usó su lengua para establecer límite, para cerrar las puertas al enemigo y para afirmar su posición como hijo. Esa misma autoridad ha sido delegada a quienes han creído, no para manipular, sino para proclamar lo que ya ha sido dicho desde el cielo. La lengua que ha sido redimida y llena de la palabra de Dios se convierte en un instrumento de transformación. No solo declara lo que ve, declara lo que cree. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Esta dinámica espiritual es inquebrantable. La fe que no se expresa con palabras se estanca, pierde fuerza. Es en la declaración donde la fe se solidifica y se activa. Una confesión basada en la verdad de Dios mueve el mundo espiritual. No porque la persona tenga poder en sí misma, sino porque está hablando en concordancia con el cielo. El libro de los Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la relación entre lo que se dice y lo que se experimenta. Del fruto de su boca el hombre se saciará del bien, y le será pagado según la obra de sus labios. Proverbios 12:14. Aquí se nos muestra que nuestras palabras no solo afectan a los demás, también nos alimentan a nosotros mismos. Cuando hablamos en fe, cuando bendecimos, cuando proclamamos lo que Dios ha dicho, estamos sembrando en nuestro propio espíritu. Esas palabras crean ambientes, impulsan el ánimo, abren caminos, derriban obstáculos.
Una lengua que proclama la verdad de Dios es como una llave que encaja perfectamente en la cerradura espiritual correcta. No se trata de declarar lo que uno desea según su propia voluntad, sino de proclamar lo que Dios ha prometido. En Marcos 11:23 Jesús enseñó un principio poderoso. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En este pasaje el enfoque está en el poder de hablar con fe, en la autoridad espiritual que se manifiesta cuando la lengua se alinea con el corazón creyente. El monte no se mueve por el deseo, se mueve por la palabra respaldada por fe. Cada vez que se habla conforme a la palabra se ejerce autoridad. No sobre personas, sino sobre las circunstancias, sobre los pensamientos, sobre el ambiente espiritual. El apóstol Pablo también habló sobre esta dinámica. En 2 Corintios 4:13 escribió: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esta es la secuencia del reino. Creer y hablar. No es solo una afirmación intelectual, es un acto de fe activa que transforma realidades. Cuando Dios llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos, no le pidió que observara ni que simplemente pensara en un milagro, le ordenó que hablara. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Esta escena no es simbólica, es una lección espiritual. La restauración comenzó cuando la palabra profética fue pronunciada. No bastaba con el deseo de ver vida, era necesaria una proclamación, y aún en voz alta, una confesión poderosa. El Espíritu de Dios se movió en ese lugar como respuesta a una lengua que se atrevió a hablar conforme a la dirección divina. Este principio se mantiene vigente. El poder de activar la energía espiritual sigue estando disponible para quienes usan su lengua de acuerdo con la palabra de Dios. No se trata de repetir lo que se escucha en otros, sino de declarar lo que ha sido revelado en la intimidad con Dios. Las promesas no son automáticas. Muchas de ellas requieren una proclamación de fe constante, persistente, valiente. Declarar lo que Dios dice, incluso cuando el entorno lo contradice. Hablar luz en medio de la oscuridad. Proclamar sanidad cuando el diagnóstico es adverso. Confesar restauración mientras todo parece roto. La Escritura enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando uno mismo se convierte en emisor de esa palabra, la fe se fortalece doblemente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cada vez que se pronuncia una promesa bíblica en voz alta, se siembra en el corazón. La repetición no es vana cuando está cargada de convicción espiritual. Hablar lo que Dios ha dicho permite que el alma se alinee, que la mente se renueve y que el espíritu se fortalezca. A lo largo de las Escrituras, Dios ha demostrado que honra la confesión de fe. Caleb y Josué fueron los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida, porque no se dejaron contaminar por el lenguaje negativo de los otros espías. Sus palabras no se alinearon con el temor, sino con la promesa. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Esta actitud verbal fue clave. Dios escuchó sus palabras y esas palabras definieron su destino. No solo creyeron en su corazón, también lo hablaron. La lengua no fue creada para repetir el lenguaje de la derrota. Fue creada para declarar lo eterno, lo verdadero, lo incorruptible. Cuando un creyente habla conforme a la palabra, su boca se convierte en instrumento del cielo. El ambiente cambia, los muros caen,
Las puertas se abren, no por el volumen, sino por la autoridad espiritual que hay en la confesión bíblica. Una palabra hablada en fe tiene más peso que 1000 pensamientos silenciosos. El poder se activa en la proclamación, en la convicción expresada. Las palabras no son simples sonidos, son semillas espirituales. Y cada vez que se confiesa lo que Dios ha dicho, se siembra vida. La atmósfera espiritual responde a lo que se dice. Así como el universo fue formado por la voz de Dios, así también nuestro entorno puede ser moldeado por nuestras palabras. Hebreos 11:3 declara: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si fuimos hechos a su imagen, entonces también podemos hablar como Él habla. No para crear mundos, pero sí para alinear nuestras vidas con lo que Él ha diseñado. La lengua que ha sido entrenada en la palabra se convierte en un arma precisa, en un canal de bendición. No se deja llevar por emociones, no reacciona con queja, no responde con juicio. Habla con sabiduría, con verdad, con esperanza. En medio de la confusión, declara orden. En medio del dolor, proclama consuelo. En medio del desánimo, activa la fe. Esa es la función de la lengua en el reino, ser portavoz del cielo. No se puede ser embajador de Dios y hablar en contra de su verdad. La Escritura afirma que los que aman la palabra de Dios tendrán paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Pero esa paz también se activa con la lengua. Una boca que confiesa la verdad de Dios construye paz dentro y fuera. Porque la palabra no solo cambia lo externo, también sana lo interno. Cada confesión hecha en fe purifica el alma, aquieta el espíritu y enfoca la mente. Hablar como Dios habla no es una opción para el creyente, es una necesidad espiritual. La confesión positiva no se basa en deseos humanos, no, sino en la revelación divina. Y esa revelación está al alcance de todo aquel que se sumerge en la palabra. Cuando el corazón se llena de lo que Dios dice, la lengua no puede hacer otra cosa que proclamarlo. Es entonces cuando se activa una energía espiritual que no proviene de la emoción, sino de la comunión. Una energía que impulsa, que sostiene, que transforma. Así toda lengua que ha sido redimida debe hablar con propósito. No repetir lo que el mundo dice, sino proclamar lo que el cielo establece. Porque solo una lengua consagrada tiene la capacidad de activar bendiciones que estaban esperando ser pronunciadas. No hay límite para lo que Dios puede hacer a través de una boca que ha sido sometida a su voluntad. Cada palabra en fe es una semilla que se planta en tierra eterna. Y tarde o temprano, esa semilla dará fruto. La lengua tiene un papel que trasciende la comunicación cotidiana. Más allá de su función práctica, Dios la diseñó para ser un instrumento de revelación, un canal profético a través del cual su voluntad pudiera manifestarse en la tierra. No se trata solo de expresar pensamientos, sino de transmitir mensajes con origen celestial. Cuando la lengua es gobernada por el Espíritu, se convierte en una puerta por la cual lo invisible se hace audible y lo eterno irrumpe en el presente. La Biblia está llena de momentos en los que la palabra hablada bajo la dirección de Dios desató poder, juicio, consuelo, dirección y transformación. En cada uno de estos momentos hubo una lengua dispuesta, afinada, rendida. Los profetas no fueron elegidos por la elocuencia, sino por su disponibilidad para hablar lo que no surgía de su intelecto, sino del espíritu. Jeremías confesó su temor por su falta de preparación. Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías 1:6. Pero Dios no buscaba experiencia humana, sino obediencia.
No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. B7. Esta instrucción fue seguida de una acción espiritual. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 9. Esa escena sella una verdad que aún hoy está vigente. La lengua puede ser tocada por Dios para convertirse en su boca en la tierra. No todo el que habla proféticamente es profeta en oficio, pero todo hijo de Dios tiene acceso a hablar con propósito eterno cuando su lengua está alineada con el cielo. El hablar profético no se limita a predecir el futuro. Muchas veces consiste en proclamar lo que Dios está diciendo ahora. No es solo anticipar, sino también afirmar. En 1 Corintios 14:3 se nos explica que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y para eso la lengua debe estar consagrada. No se puede hablar proféticamente desde un corazón lleno de queja o juicio, ni desde una mente saturada de pensamientos contrarios a la palabra. La lengua debe ser entrenada en el silencio con Dios, para luego hablar con autoridad delante de los hombres. Uno de los ejemplos más impactantes de la lengua como canal profético está en la figura de Moisés. Cuando fue llamado en el desierto, argumentó su limitación verbal. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Éxodo 4:10. Pero la respuesta divina fue clara. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Bueno, 11. Esta respuesta no solo resta valor a las excusas humanas, también establece un principio. La boca, cuando es usada por Dios, ya no opera bajo limitaciones humanas. Dios le dio a Moisés las palabras exactas para hablar ante Faraón. Y cada una de esas palabras provocó un cambio espiritual y físico en toda una nación. La lengua, cuando es tomada por Dios, se convierte en una herramienta de liberación. Hablar lo que Dios dice no es repetir frases religiosas ni utilizar expresiones aprendidas por costumbre. Es conectar con su voz y dejar que esa voz fluya sin distorsión por medio de nuestra boca. Cuando Isaías fue llamado, tuvo una experiencia que marcó su vida entera. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Isaías 6:5. En ese momento, uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido y tocó su boca. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 7. Solo después de ese acto, Isaías estuvo listo para decir, heme aquí, envíame a mí. Versículo 8. La limpieza de los labios precedió el envío. La pureza en la lengua fue el requisito para hablar lo que venía del trono. Cuando la lengua no ha sido purificada, no puede hablar con claridad espiritual. Puede sonar piadosa, incluso correcta, pero no lleva poder. El hablar profético no es solo una cuestión de contenido, sino de origen. Hay palabras que nacen de la emoción, otras del razonamiento, pero las que cambian ambientes nacen del Espíritu. Pablo dijo, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. La lengua que ha sido rendida a Dios ya no necesita adornos, porque está cargada de verdad. Y la verdad, cuando es hablada bajo la unción del Espíritu, produce convicción y transformación. La lengua profética también tiene la capacidad de romper estructuras mentales.
No solo habla al espíritu, también desafía los pensamientos establecidos. Jesús, cuando hablaba, no solo instruía, confrontaba. Su palabra cortaba con precisión todo lo que estaba fuera de lugar. Nunca ha hablado hombre alguno como este hombre. Juan 7, 46. Decían los que lo escuchaban. No era el tono ni la retórica, era el origen de su voz. Hablaba lo que oía del Padre. Y por eso cada palabra producía fruto. Una lengua profética no busca aceptación, busca obediencia. No busca impresionar, busca liberar. Y para eso necesita estar sujeta a la intimidad con Dios. La profecía no se improvisa, nace del secreto. Una lengua que quiere hablar bajo la autoridad del cielo debe primero aprender a callar ante la presencia de Dios. El silencio delante de su voz es el entrenamiento previo a toda declaración con poder. Samuel, antes de convertirse en profeta, aprendió a escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esa disposición preparó su boca para años de declaraciones que influenciaron generaciones. Nadie puede hablar lo eterno si no ha aprendido a escuchar en lo íntimo. El poder de una palabra profética no reside en la emoción del momento, sino en la verdad que transporta. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, no se dejó llevar por los gritos, por los rituales, por la manipulación emocional. Habló con sobriedad y dirección divina. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Primera Reyes 18:37. Y el fuego descendió. El cielo responde a una lengua que ha sido afinada con reverencia, con precisión, con obediencia. Las demostraciones del poder de Dios no se producen por azar, sino por la alineación total entre el corazón, la lengua y el espíritu. En la historia del Nuevo Testamento, Pedro pasó de negar a Cristo con palabras malditas a predicar con poder el día de Pentecostés. Esa transformación no fue fruto de un discurso ensayado, sino del Espíritu descendiendo sobre su lengua. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. La llenura del Espíritu no solo se manifestó en un fenómeno exterior, sino en la forma en que sus bocas comenzaron a declarar las maravillas de Dios. Esa es la esencia de una lengua transformada. Se convierte en portavoz de los cielos. Una lengua profética también edifica. No destruye sin propósito, no juzga sin redención. Toda palabra que viene de Dios tiene un componente de vida, incluso cuando corrige. Pablo escribió: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera a los Corintios 14:3. La lengua que ha sido santificada no habla desde la carne, no se alimenta del orgullo espiritual, no busca protagonismo. Habla para construir, para levantar, para restaurar el orden que Dios ha establecido. No es una lengua ligera, sino firme. No es altiva, sino humilde. Y en esa humildad lleva un peso eterno. No se puede subestimar la responsabilidad de hablar con propósito espiritual. Jesús advirtió que toda palabra será juzgada. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Esta advertencia incluye las palabras proféticas. Hablar en nombre de Dios no es un juego ni una estrategia para ganar autoridad delante de otros. Es un acto de reverencia, de obediencia, de temor santo. La lengua que se atreve a hablar lo que no ha oído se convierte en instrumento de confusión. Pero la que espera, discierne y obedece se convierte en canal de revelación. La lengua también puede profetizar sobre uno mismo. No todo mensaje debe ir hacia otro. Muchas veces es necesario hablar a nuestro propio espíritu. David decía: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1.
Esta práctica no era un acto emocional, sino espiritual. Hablar al alma es redireccionar los pensamientos, alinear las emociones, fortalecer la fe. Una lengua profética no solo habla a multitudes, también ministra al interior, porque sabe que antes de poder declarar para otros, debe declarar con convicción para sí misma. En todo esto hay un principio que no cambia. Dios honra la lengua que le honra. La lengua que habla lo que Él ha dicho, que calla cuando Él no habla, que se limpia cuando ha fallado. No se trata de perfección, sino de rendición. No es necesario ser un predicador ni tener un micrófono para hablar con autoridad espiritual. Basta con que la lengua haya sido entregada a Dios en oración, en arrepentimiento, en búsqueda sincera. Y cuando eso sucede, cada palabra comienza a llevar un peso que va más allá del sonido. Comienza a cargar con el poder del reino. Hay un poder oculto en el silencio que pocos conocen. Una lengua gobernada por el Espíritu no solo sabe qué decir, sino también cuándo callar. En un mundo que premia la inmediatez y la opinión constante, el silencio se ha vuelto una virtud olvidada. Sin embargo, la palabra revela que hay momentos en los que la mayor sabiduría no consiste en hablar, sino en guardar los labios. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Proverbios 17, 28. Esta afirmación no exalta la ignorancia, sino la prudencia. Una lengua que sabe callar está ejerciendo dominio propio. Y ese dominio es evidencia de madurez espiritual. Jesús, siendo el Verbo encarnado, no habló en todo momento. Ante Pilato, cuando fue cuestionado, guardó silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque el silencio tenía más poder que cualquier argumento. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27, 14. Esa escena expone una dimensión profunda. El silencio espiritual no es pasividad, es estrategia divina. Cuando las palabras no edifican, el silencio preserva. Cuando el corazón aún no está listo para hablar con sabiduría, callar es protección. El libro de Eclesiastés lo resume con precisión. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Saber discernir ese tiempo es clave para activar la energía espiritual. Una lengua impulsiva puede abrir heridas, romper alianzas y apagar la voz del espíritu, pero una lengua disciplinada en el silencio se afila para el momento justo. Dios no está buscando bocas apresuradas, sino lenguas disponibles que sepan esperar su dirección. En muchas ocasiones es en el silencio donde se recibe la palabra correcta, no en la rapidez del discurso, sino en la profundidad del reposo. El Espíritu Santo no grita por encima del ruido. Se manifiesta en la quietud, en la obediencia silenciosa, en la lengua que no necesita imponerse para ser oída. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Esa quietud también es verbal. La energía espiritual se activa cuando dejamos de hablar desde la carne y comenzamos a guardar silencio para que el Espíritu tome el control. Una lengua que ha aprendido a callar es una lengua que ha sido formada en el temor de Dios. Cada momento en que elegimos no responder con ira, no replicar con orgullo, no opinar desde la herida, estamos permitiendo que la presencia de Dios gobierne. Porque en el silencio también se manifiesta la fe. La certeza de que no necesitamos defendernos con palabras, sino esperar en la justicia del Señor. Y cuando llega el momento de hablar, la lengua que ha sabido callar no habla por reacción, sino por revelación. Y esas palabras, cuando llegan, no solo suenan diferentes, también cargan un peso eterno.
Toda transformación espiritual genuina comienza en el corazón, pero ese cambio interior no puede permanecer oculto, porque la lengua siempre termina revelando lo que hay en lo profundo del alma. Jesús lo dijo con claridad: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Cuando el corazón está lleno de heridas, amargura, orgullo o temor, la lengua se convierte en un reflejo exacto de esa condición. Por eso, pretender hablar con sabiduría sin primero sanar por dentro es construir sobre arena. No se puede activar una energía espiritual verdadera mientras la fuente que alimenta las palabras sigue contaminada. La lengua necesita más que disciplina exterior, necesita redención interior. No basta con guardar silencio o aprender a hablar con prudencia si el corazón continúa en conflicto con la voluntad de Dios. El salmista clamaba con sinceridad: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta petición no era retórica, era urgente. David sabía que mientras su corazón no estuviera limpio, sus palabras no podrían reflejar la verdad ni ser dignas de representar a Dios. Una lengua alineada con el cielo es la consecuencia de un corazón rendido, purificado y lleno de la presencia divina. La sanidad interior no es un proceso instantáneo, pero es necesario si se desea que la lengua se convierta en canal de vida. Cuando Isaías tuvo su visión celestial, reconoció de inmediato su impureza. ¡Ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Isaías 6:5. Dios no respondió con juicio, sino con restauración. El serafín tocó sus labios con un carbón encendido, símbolo de purificación, y lo preparó para hablar como mensajero. Este acto demuestra que Dios no rechaza a quien reconoce su necesidad de limpieza. Todo aquel que clama por un corazón nuevo recibirá también una lengua renovada. Una lengua sanada no solo cambia lo que dice, cambia cómo lo dice. El tono, la intención, la motivación detrás de cada palabra se transforman. Ya no hay espacio para la dureza disfrazada de verdad ni para el juicio envuelto en religiosidad. El fruto del Espíritu comienza a manifestarse y eso se nota en el habla. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Este principio no es una estrategia relacional, es un reflejo de un corazón que ya no busca imponerse sino servir. Cuando el amor habita en lo profundo, la lengua deja de ser un arma y se convierte en un instrumento de sanidad. Una de las señales más evidentes de que la lengua ha sido alineada con el corazón de Dios es la coherencia. No se puede bendecir en público y maldecir en secreto. No se puede adorar el domingo y criticar el lunes. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:10. La sanidad interior produce integridad verbal. Y esa integridad no nace del esfuerzo humano, sino del fuego purificador del Espíritu Santo. Solo Él puede arrancar la raíz de la amargura, la crítica constante, la doblez, la dureza. Cuando el Espíritu limpia, también llena. Y lo que llena, desborda. Una lengua alineada con el corazón de Dios no necesita adornos para impactar. Su poder no está en la forma, sino en la fuente. Habla desde el Espíritu y por eso trae convicción. No busca protagonismo, busca obediencia. No busca impresionar, busca transformar. Y es en esa disposición donde se activa la energía espiritual más pura, la que fluye de un corazón completamente rendido al Señor. La lengua, cuando es entregada por completo al Señor, no solo cambia lo que decimos, cambia la manera en que percibimos lo espiritual. Comienza a convertirse en un radar sagrado que detecta lo que edifica y lo que contamina, lo que viene de Dios y lo que proviene de una fuente corrupta.
No se trata solo de aprender a hablar, sino de aprender a discernir, a sentir en el espíritu cuando una palabra debe ser sembrada y cuando debe ser contenida. Porque una lengua rendida no es impulsiva, es estratégica. Es guiada por un discernimiento que no depende de emociones, sino de una conexión íntima con la voz de Dios. Cuando activas tu lengua conforme a la palabra, también estás afinando tu oído espiritual. Las dos cosas están unidas en el reino de Dios. Aquellos que escuchan con claridad también hablan con precisión. El profeta Ezequiel no solo fue llamado a proclamar, también fue instruido a quedarse mudo por un tiempo, hasta que recibiera palabra del cielo. Esto enseña que el silencio y el habla son dos caras de una misma obediencia. La lengua se convierte entonces en un instrumento que no se mueve por voluntad propia, sino que responde a una autoridad superior, a un fluir que trasciende el entendimiento humano. Usar la lengua según el diseño bíblico no es simplemente una práctica, es una posición espiritual. Es asumir el papel de portador de verdad en un mundo saturado de ruido. Es comprometerse a ser una voz que construye, que alinea, que llama a lo eterno. Pero esto solo es posible cuando entendemos que nuestras palabras no pertenecen al azar ni a la costumbre, sino que son canales por donde puede fluir la gloria misma de Dios. Cada frase se convierte en una ofrenda, cada oración en un acto profético, cada conversación en una oportunidad para manifestar su carácter, ¿no? Hoy el Espíritu Santo sigue buscando lenguas dispuestas, voces que no teman callar cuando deben, ni hablar cuando Él lo indique. Lenguas que no se vendan al juicio fácil ni a la complacencia superficial. Lenguas que hayan sido purificadas por el fuego de la presencia y que estén listas para declarar con autoridad lo que el cielo ya ha establecido. Porque la lengua del justo no es un accesorio más, es una espada, es un río, es una llave. Y cuando se usa con fidelidad, activa en la tierra la atmósfera donde el poder de Dios se manifiesta sin medida.